Bueno, ahí hemos estado estudiando la Biblia siempre, todas las reuniones lo hacemos, y en el tiempo los estudios se van trasladando uno tras otro, porque a uno le corresponde hablar de una cosa, el otro habla de otra cosa, pero en algún momento lo que queda más bien, en vez de ir por detalles leyendo la Biblia, es empezar a tomar la comprensión completa de los libros, mirándolo un poquito más de arriba. Yo hoy día quise hacer un ejercicio bíblico partiendo de la lectura del libro de Hebreos, capítulo 5, en adelante. Porque me parece que aquí hay una retoma del tema de la divinidad de Jesucristo y su obra redentora por nosotros, como Él vino a morir por nosotros, como un cordero sin mancha, que Dios ofreció por los pecados de toda la humanidad, con un solo sacrificio, con una sola ofrenda nos hizo a todos perfectos. Nos presentó sin mancha el Señor Jesús ante la presencia de Dios. Doy lectura en ese sentido entonces en Hebreos, capítulo 5, hablando de la labor del pontífice. Un pontífice es alguien que media entre Dios y el pueblo y hacen notorias sus necesidades en esa comunicación que hay ahí, y también son transmitidas la palabra de Dios también a los hermanos, ¿no? Entonces aquí en el 5 de Hebreos dice: porque todo pontífice, la labor del pontífice, tomado de entre los hombres, escogido de entre los hombres, es constituido a favor o de parte de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Es decir, dentro de toda la labor, en la que más está destacando aquí el que escribe, porque no lo quiero hacer yo, quiero que el texto lo diga, es que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. El pontífice entonces mediaba con los sacrificios delante del Señor para que le llegaran a ser gratos a Dios los presentes que traían, a fin de que se apiadara el Señor, tuviera misericordia de ellos y le perdonara sus rebeliones, sus pecados. Y eso fue lo que más se puede leer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que esta vez que Israel se apartaba, volvía a Dios, dirigido por mano o de un sacerdote o de un profeta, que mediaba entre ellos y Dios. El propósito de ello es que este pontífice, en lo que a Dios toca, ofrecía sacrificios y ofrendas, dice, por los pecados a Dios. Y dice que este personaje, ¿no?, que está a cargo de estar a favor del pueblo, delante de Dios para hablar con Dios, tiene que tener el sentir siguiente: que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues él también está rodeado de flaqueza, en el caso de ser un sacerdote humano, ¿cierto? El Señor Jesucristo es un sacerdote delante de Dios por favor nuestro, sin tacha, como un cordero, ¿cierto? Sin tacha delante del Señor. Y por esta causa ahí se debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. O sea, un sacerdote, mediador, ofrecía sacrificio no solamente por los pecados del pueblo, sino también por los suyos, como acabamos de leer. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. El sacerdocio de Aarón fue de Dios. Él lo escogió, junto con Moisés, para que ministraran al pueblo. Por eso dice aquí: nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Es decir, no podía ser el que quisiera ser sacerdote, sino el que Dios escogiera, no podía ser de otra forma. Y luego aquí, de Aarón se salta en el versículo 5 a Cristo. Dice: así también Cristo no se glorificó a sí mismo. Increíble que diga eso, ¿cierto? Porque tenía todos los atributos. Dice: no se glorifica a sí mismo haciéndose pontífice o mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? No se glorifica a sí mismo haciéndose pontífice, más el que le dijo: tú eres mi hijo. Es decir, todos los otros no tenían la calidad de este hijo que él había nombrado ahora, como mediador entre Dios y nosotros. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo lo engendró? Como bien se recuerda en la resurrección del Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cuando el Señor lo levantó, lo demostró su hijo a todo el mundo. Y besaba al hijo porque no se enoje, no sea que perezcáis en el camino, porque se encendiera un poco del furor, vienen a todos lados todos los que en él confían en él. Entonces, el Señor aquí está hablando de alguien que era engendrado, ¿cierto? Que es su hijo, el cual dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Y el engendramiento, como decimos, es que el Señor lo levantó de los muertos, y que hizo después, se lo sentó a la diestra en los cielos de la gloria de Dios. Y desde ahí, ¿qué hace por nosotros? Se compadece, porque le pedimos todas las cosas a Él como sumo sacerdote de Dios. Le pedimos al Señor que medie, porque se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Entonces Él está mediando día a día el Señor, a través de Cristo, con el pueblo de Dios. Nosotros no estamos haciendo una labor más que de creyentes que perseveramos en creer y esperamos de Dios ser guiados con misericordia y con paciencia para poder permanecer nosotros junto a este mediador o pontífice, al cual Él lo engendró hijo por resurrección. Es decir, por lo tanto Jesús queda por sobre todos los sacerdotes que hubieron ahí en el tiempo de la historia del pueblo de Dios. Porque a nadie le había llamado Dios antes, mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Incluso el sacerdocio de Melquisedec, que es antes que el de Aarón y de Moisés, prima como el sacerdocio bajo el cual él gobierna el pueblo del Señor, y que es anterior. Por lo tanto, dice eternamente, según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo, dice, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su reverencial miedo. Y aunque era hijo, o sea, tenía todos los privilegios, nuestro Señor, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, tuvo que gustar la disciplina del Señor, por decirlo de alguna forma. Por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, tuvo que padecer por nosotros, no solo en la cruz, sino también en los días de su carne. Era despreciado y desechado entre el pueblo, tenía que sobrellevar, tenía que predicar, enseñar a pesar de que no lo amaban, etc. Y mediar nosotros según el sacerdocio de Melquisedec. Y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen, versículo 9. Nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir, y dificultoso de declarar por cual son flacos para Dios, o sea, no entienden fácilmente. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a acertar que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Es decir, leche de doctrina sencilla, no podía avanzar más con ellos porque no retenían con facilidad lo que se les enseñaba, y necesitaban un pan liviano, podemos decir, no podían comer un pan duro y difícil de digerir. Dice, y habéis llegado a saber que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. Es decir, la niñez espiritual es para aquellos que no pueden entender la grandeza mediadora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Cual nosotros también un tiempo fuimos así, ¿cierto? Y ahora seguimos avanzando en conocer la grandeza del amor de nuestro Señor Jesucristo que se dio por nosotros. Dice, más la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que me califica a mí para poder entender a Melquisedec, para poder entender al Señor Jesucristo. No podemos ya ser niños y no entender la gravedad de lo que es el mal en la vida nuestra, el obrar injustamente, porque si participamos, dice, de la leche, todavía estaríamos inhábiles para la palabra justicia. Mientras bebamos leche no vamos a poder comprender como Dios quiere, en la plenitud que quiere, lo que es la justicia de Dios, porque todavía es niño. Entonces, si ustedes quieren saber si están siendo niños o están bien alimentados, se entiende dónde, cuando uno expone acerca de la divinidad del Señor Jesucristo, manifiesta en su obra como mediador entre nosotros y Él oficia como mediador nuestro. Y nos trae como consecuencia el perdón de los pecados y la vida eterna. Por eso dice, más la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados, dice, en el discernimiento del bien y del mal. Y en el capítulo 6 de Hebreos, ahora dice, verso 1, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez
fundamento, no arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de imposición de manos, de resurrección de muertos y el juicio eterno. ¿Va a estar el Señor hablando de nuevo acerca de que hay una resurrección en la iglesia? ¿Cómo se vería en una iglesia que no entiende acerca de lo de la resurrección? Está siendo niño. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. O sea, él pretendía hablar acerca de la resurrección de los muertos, junto con ellos tenerlo como alternativa de doctrina. Pero dice, lo haremos si Dios lo permite. Estamos nosotros traspasando la doctrina de Cristo y lo haremos si Dios lo permitiere, pero no echando otra vez fundamentos acerca del arrepentimiento, de las muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de imposición de manos, de resurrección de muertos y del juicio eterno. Esto lo haremos si Dios lo permitiere. ¿Por qué? Porque para él ya debían tenerlo claro con todo lo que le ha enseñado ya el apóstol. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron lo celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y la virtud del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Por qué? Son los que recaen de la doctrina que han recibido. Está en el versículo 6. Porque dice, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios, la virtud del siglo venidero, recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, etcétera, etcétera. Por eso dice también, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, poniéndole a vituperio, porque la tierra que bebe agua y que muchas veces vino sobre ella produce hierba provechosa para aquellos los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios, ¿cierto? La que está labrada y recibe el agua, recibe bendición de Dios, más la que produce espinas y abrojos. ¿Qué está produciendo usted, mi hermano? Me pregunto yo, ¿qué estoy produciendo? Si nace de mí solamente algo comparable a espinas y abrojos, es reprobado, dice. La tierra que es labrada, dice, recibe bendición de Dios, más la que produce espinas y abrojos, es reprobada. ¿Qué produce mi vida? Espinas, abrojos. ¿Cuál es el fin mío si yo persisto en no aprender el camino correcto? A Dios no le agrada el camino oscuro, el camino errado, conforme a los corazones de cada uno. No, Dios va disciplinando en la medida que va avanzando y se va viendo los que no aprenden la doctrina, como lo estamos viendo aquí, solamente en vez de recibir la enseñanza y aprenderla, producen espinas y abrojos que se compara con lo que es malo, con las malas obras, el mal fruto que sale de uno. Verso 8, más la que produce espinas y abrojos es reprobada, cercana de maldición, cuyo fin será ser abrazada. Es decir, el fin es la condenación. Dice, pero de vosotros, oh hermanos, esperamos mejores cosas. O sea, le estamos hablando con la dureza que corresponde, pero esperamos que no va a ser así con ustedes. Y traten de transmitírselo a ustedes mismos. ¿Hasta cuándo yo puedo confiarme de que estoy haciendo bien si no me he compenetrado de saber si mi comprensión que tengo de la palabra de Dios es conforme a un fruto bueno en cuanto a comprensión y a conducta, o es un fruto que solamente muestra que estamos en la impiedad? Verso 9, pero de vosotros, oh hermanos, esperamos mejores cosas y más cercanas a la salvación, aunque hablamos así, o se está hablando duro, pero esperan que ellos den un buen fruto a Dios, después de haber oído tanta enseñanza apostólica, tan clara, tan cercana también, porque pudieron ver a los apóstoles, ¿cierto? O a los ayudantes de los apóstoles, pudieron transmitir boca a boca la enseñanza del Evangelio entre la congregación, como Pablo y todos los otros que Dios envió también en sus tiempos. Pero al final todo se define algo. Se define a que usted, por el fruto, da a conocer qué tipo de árbol es. Incluso uno puede decir, sí, yo leí la palabra de Dios, pero yo tengo que obrar conforme a ella también. Porque de otra forma, si se plantaron manzanas, voy a cosechar espinos. ¿De qué me sirve a mí saber tanta doctrina si yo vivo impíamente? Y estoy dando un fruto que a Dios lo llega a avergonzar a él mismo. Entonces nosotros también debemos pensar que, a pesar de que hablaba duramente el apóstol, lo hacía leyendo el versículo 9, esperamos mejores cosas. Siempre esperamos nosotros que la iglesia vaya creciendo conforme al conocimiento de la gracia de Dios que ha recibido y de la misericordia de Dios que ha entendido. Cercanas a la salvación que hablamos así. Estamos hablando duro, pero esperamos que sean buenas cosas las que ustedes salgan para que den un buen fruto. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis demostrado a su nombre,
habiendo asistido a uno de los santos. Incluso ellos, imagínense, hacían todas estas cosas, pero aún así le estaba pidiendo, el que escribe también el libro de Hebreo, o los que estaban con el que escribe el libro de Hebreo, que ellos siguieran aumentando más en el bien. Porque si no van a hacer un plantío de abrojos, de malas plantas dañinas, que no tienen ningún beneficio. Para nada, a Dios no le sirven. Acuérdense que nosotros fuimos creados por voluntad de que Dios quiso hacerlo. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pues los suyos somos ovejas de su prado. Entonces tenemos que no empezar a sumar a la salvación las buenas obras que estamos hablando acá, sino que debemos, sabiendo que la salvación es por gracia, no por obras, corresponder a esa gracia, ¿cierto? Obrando y actuando en consecuencia. Y lo que digo aquí, yo también lo pienso aquí, en mi corazón, pero tengo que decirlo porque está escrito y acá también puede traer sabiduría de comprensión para nosotros. Deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para el cumplimiento de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, dice, más imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué promesa tenemos nosotros? La vida eterna. Entonces, si nosotros tenemos que aplicarnos en la comprensión doctrinal, en la paciencia, en el amor, en la misericordia, no deben ser para nosotros un poco importantes, sino que ellas mismas sustentan lo que decimos. Si nosotros decimos amar a personas y aborrecemos a personas, sin duda no estamos andando rectamente y además en la iglesia podemos no ser un aporte y estar siendo una persona que está haciendo daño. Entonces cada uno de nosotros piense que aquí la palabra que uno recibe lo va midiendo. Esto no es inocuo. Dios conoce nuestra conducta, conoce nuestro pensamiento. Yo también me considero que estoy bajo ese juicio. Desde que nací a la fe a través de las maneras que Dios previno para que yo creyera. Pero a la larga, Dios va a tomar todo el fruto que salga de ese plantío de Dios que ha sido ejecutado por el Espíritu de Dios. Va día a día añadiendo nuevos obreros en sus trabajos y día a día vamos nosotros pensando, ¿cuál es el trabajo que me dio Dios a mí en esta parcela, por decirlo así? ¿Cuál es mi función? Y nos encontramos con la dura realidad de que Dios quiere que seamos un plantío suyo, que dé buenos frutos para la gloria de su Hijo Jesucristo y de Dios. No podemos ponernos de parte de lo malo, aun cuando sea mi hijo, alguien que yo ame mucho, que me conozca, yo con mucho amor y paciencia tengo que ayudarle a no ser un plantío de abrojos, espinos, que se nos ha traducido a la vida de eso por causa de no fijarnos. Y hay que tratar de no olvidar esto. Mire lo que dice más adelante aquí. Verso 12, dice, que no os hagáis perezosos, más imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, no es extirpada el concepto de la fe en la iglesia, sino que se pide que se obre conforme con la consecuencia de esto. Verso 13, porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, bendiciendo, te bendeciré, y multiplicando, te multiplicaré. Y así esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias o discusiones es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Fortísimo consuelo a los que nos trabamos, nos aferramos de la esperanza que es una propuesta de vida eterna, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que entra hasta dentro del velo. ¿Quién entró hasta dentro del velo? Nuestra esperanza, ¿cierto? Pero ¿por medio de quién? De Jesucristo, que dice aquí más adelante, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente según el orden de Melquisedec. Y a continuación dice, porque este es Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo,
Primeramente, él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios más precisamente, permanece sacerdote para siempre. Nuestro Señor Jesús ha sido nombrado sacerdote según al orden de Melquisedec para siempre delante de Dios, nuestro Señor Jesús. Y Él ministra como nuestro pontífice en lugar nuestro. Tal sacerdote comedía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, también dice eso la Escritura. La similitud que había entre nuestro Señor Jesucristo y este rey, ¿cierto?, de Salem, rey de paz, que no tenía ni linaje ni simiente, sino que era semejante al Hijo de Dios y permanecía también por la voluntad de Dios, hecho sacerdote para siempre. Verso 4. Mirad cuán grande fue este al cual aún Abraham, el patriarca, le dio diezmos de los despojos. Y asimismo los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual se da testimonio que está muerto, de que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos, ¿cierto? No había nacido aún, pero estaba en los lomos de su padre, en ese sentido lo está diciendo. Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, aquí Pablo se está refiriendo a personas que estaban muy confiadas porque ellos pensaban que este sacerdocio que ellos habían recibido de Aarón permanecía para siempre, pero aquí Dios dice otra cosa. Dice, si la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según la orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario también que se haga mudanza de ley. Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más, manifiesto es que si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. ¿Cuál sería ese? ¿Quién es sacerdote según el orden de Melquisedec? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, o sea, por descendencia, sino según la virtud de la vida indisoluble, o sea, de que vive para siempre, que vive eternamente. Por eso es que puede ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es maravilloso, ¿no, hermano? Cuán grande es, aquí tenemos nuestra parte, y a veces nosotros, las depresiones no nos permiten ni siquiera a veces salir a caminar porque estamos muy tristes por lo que nos pasa en la vida diaria. Aquí no estamos sin esperanza, hermano. Tenemos a este sacerdote que según el orden de Melquisedec intercede por nosotros, y es el Señor Jesucristo, a quien el Señor lo señaló como su hijo. ¿Cómo? Levantándolo de los muertos. Este es mi hijo. ¿Por qué? Porque yo lo levanté de los muertos. El mundo lo condenó, el mundo su vida se la hizo una porquería, por decirlo así. Lo persiguieron, lo dañaron, lo acusaron, lo fustigaron, pero Él dio su vida por nosotros. Y por eso dice, sea testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mandamiento cierto se abroga por su flaqueza e inutilidad. Porque nada perfecciona la ley, más lo hizo la introducción, que ¿de qué cosa? De una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, la esperanza que nos acerca a Dios. Por cuanto no fue sin juramento, porque los otros, ciertos sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Mas este, con juramento, por el que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. ¿Por cuánto es sacerdote Jesucristo? Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Aarón, de Melquisedec. ¿Y de dónde es este sacerdocio? Sin padre, sin madre, sin genealogía, más hecho semejante al Hijo del Hombre. Entonces tenemos nosotros un sacerdocio, pero extremadamente superior sobre todos los que pueden existir. Y sobre todo dice,
De tanto testamento es hecho fiador. Se hace como responsable a Jesús, porque Él es el fiador de este pacto. ¿Cómo es fiador? Recuerden, se habían descarriado como ovejas cada cual por su camino, más Jehová que hizo en Él, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Solamente quiero decir que nosotros tenemos a Jesucristo elegido como sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque Él lo resucitó de los muertos, lo levantó, y que nos da la confianza que también por medio de Él hará todas las cosas que Él ha comprometido en el futuro para traer la salvación por medio de Él, cuando vengan las nubes del cielo, y protegernos también de todo mal, que pedimos al Señor también para que nos guarde también de nuestra malignidad y de la que existe en el mundo. Pero dice en el verso 23, fueron muchos sacerdotes por cuanto por la muerte no podían permanecer. ¿Y Jesucristo desde cuándo está vivo? Porque Él murió y después ¿qué hizo? Y fue a la diestra de Dios. Y de ahí espera lo que resta, que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio. Entonces, ¿por cuánto es el sacerdote de Jesucristo? En favor nuestro, para siempre. Entonces tenemos herramientas espirituales por las cuales salir de las depresiones, de las amarguras de la vida cotidiana, de la falta de visión. Tenemos un sacerdote como este, que Dios nos ha levantado, que intercede por nosotros, y lo declaró su Hijo, resucitándolo de los muertos. Y con la confianza plena de Dios, de tal manera que hace que nosotros nos volquemos en confianza única a Él, sabiendo que Él es el que nos dará vida eterna en el día postrero. Dice, porque tal pontífice nos convenía. ¿Nos convenía este pontífice que es Jesucristo? Sí nos convenía en este hermano. En el verso 26 dice, santo inocente, limpio, apartado de los pecadores, en el sentido de la conducta, ¿cierto? Del orar y del pensar. Y hecho más sublime que los cielos. ¿Podría alguno de nosotros igualarse a este? Dice que el Señor es más sublime, más santo, más elevado, ¿cierto?, que los cielos, que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer por sacrificios, dice, por sus pecados, porque era limpio, nació limpio, no se limpió, nació limpio, santo e inocente. Por eso que era agradable a Dios, como el cordero sin tacha. Y nosotros, por méritos propios, hemos llegado al cielo, o hemos llegado por méritos ajenos. Méritos ajenos, ¿cierto? Que son propios de Cristo, de los cuales Dios lo ha dotado para que tenga toda esta suerte de bendiciones sobre nosotros, para que podamos confiar en ellas, sabiendo que el mundo es hostil y podamos hasta nosotros también fallecer y vamos a ir a parar a una tumba, a lo mejor donde vamos a tener que esperar que venga el día de la resurrección, el tiempo que Dios diga. Pero Dios nos ha confirmado levantando en quien ha hecho las promesas, que Jesús, levantando a Jesús de entre los muertos, para que nosotros, creyendo en eso, seamos con Él también resucitados, engendrados por Jesucristo nuevamente, por la palabra. Porque nosotros somos declarados hijos, ¿por qué cosa? Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que el Señor lo levantó de los muertos. De la misma forma, entonces, aquí nuestra certeza está en retener esa promesa. Dice que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. O sea, Él ya se ofreció por los pecados nuestros. Él ya los cargó. Están pagados, hermano. Solamente que nosotros no debemos volvernos atrás de la fe en Él por tonteras en nuestra vida. Dice, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, alguien haya recibido de Dios la aprobación eterna, que es Cristo, tenemos que confiar en Él, porque en Él Dios lo ha dotado de toda esta suficiencia para que pueda ser nuestro mediador entre Dios y los hombres, y saber que estamos en paz con Él, porque hemos creído, por su gracia, por el don del Espíritu Santo que nos puso en nuestro corazón, de que Él se llevó nuestras iniquidades con su muerte en la cruz. Por lo tanto, si hay alguna de las cosas que usted no debiera tener angustia, en que el Señor ha sido y seguirá siendo perdonador de nuestros pecados si usted se arrepiente. Pero sepa que siempre toda esta suerte en Dios que hemos recibido bondadosa se ha debido porque Dios cargó en el Hijo toda la fatalidad de nuestro destino.
hasta la muerte incluso de cruz, como de un delincuente, siendo que él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pasamos a ser secundarios en la historia de nuestra propia vida. La persona más importante de nuestra vida, hay algunas que amamos mucho, como nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, pero a quien más debemos amar es el que lo dio todo, incluso en su trono, ¿cierto? Y vino a vivir entre nosotros y dio su vida para traernos a nosotros una herencia eterna en la cual viviremos como hijos de Dios para siempre. Por lo tanto, si hemos sido salvados como hijos de Dios, también debemos andar como Él anduvo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en este día, que aprendamos que en la misma redención está la explicación de cómo Dios nos aprecia a tal punto, no porque tengamos algo que pueda ser apreciable, sino porque Él es bondadoso, ha tenido misericordia y no nos ha querido dejar solos, sino que Él es nuestro pastor, el Señor, nuestro Dios, y su Hijo Jesucristo, su buen Espíritu, son pastores nuestros. Y Él guiará a las ovejas, debemos siempre ser dóciles a oír la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que Dios les bendiga más. Amén.